Hola, buenas tardes. En primer lugar, querría agradecer al doctor Rosas por contar conmigo para estas jornadas que me parecen tan interesantes. Os voy a hablar de la seguridad de los tratamientos antiosteoporóticos en la insuficiencia renal. Y bueno, no tengo conflictos de interés para esta charla y es el guión que seguiremos para la charla. Haremos una pequeña introducción sobre la relación entre hueso y riñón. Hablaremos sobre la epidemiología de la osteoporosis de las fracturas en los pacientes con enfermedad renal crónica. Veremos qué diferencias hay entre osteoporosis y osteodistrofia renal y hablaremos del concepto CKD-MVD, que luego veremos en qué consiste. Analizaremos el riesgo de fractura en estos pacientes, valoraremos cuál es la seguridad y la eficacia de los diferentes fármacos antiosteoporóticos de los que disponemos ahora para los pacientes con enfermedad renal crónica. Echaremos un vistazo sobre lo que nos recomiendan las guías clínicas y acabaremos con unas conclusiones. En primer lugar, como sabéis, la osteoporosis y la enfermedad renal crónica son dos patologías que aumentan su prevalencia con la edad, lo que condiciona un aumento exponencial de la incidencia de fracturas. Y más ahora que la esperanza de vida en pacientes con enfermedad renal crónica va en aumento. Además, sabemos que los pacientes con enfermedad renal crónica presentan un riesgo de fractura más elevado que la población general, como también veremos ahora en las próximas diapositivas, y además muchos de nuestros pacientes con fracturas tienen alteraciones en la función renal. Por lo tanto, el uso de los fármacos antiosteoporóticos en estos pacientes va a suponer un reto para nosotros. Un breve recordatorio de los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica. A medida que disminuye el filtrado glomerular, vamos avanzando en los estadios. ¿Y cuál es la relación que hay entre el filtrado glomerular y la osteoporosis? Pues bueno, hay diferentes estudios que lo han analizado y, como muestro en la gráfica, vemos que el riesgo de osteoporosis aumenta a medida que baja el filtrado glomerular. Llegando a ser el doble en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60. Y en cuanto a las fracturas, ¿cuál es la relación entre enfermedad renal crónica y fracturas? Pues vemos que el incremento en el riesgo de fracturas es exponencial en aquellos pacientes a medida que va bajando el filtrado glomerular. Hasta situarse hasta de 5 veces mayor en aquellos individuos que tienen una tasa por debajo de 15. Y no solo vemos un aumento en el riesgo de fracturas y en la prevalencia de osteoporosis, sino que además en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica que presentan fracturas de fémur, la tasa de mortalidad es más elevada. Situándose sobre todo, evidenciándose sobre todo en aquellos pacientes que tienen un filtrado glomerular por debajo de 45. ¿Y cómo podemos predecir el riesgo de fracturas en estos pacientes? Pues bueno, al igual que en la población en general, la herramienta más utilizada para determinar la fragilidad ósea es la densitometría medida por DEXA, aunque debemos de tener en cuenta que en los pacientes con enfermedad renal crónica esta técnica tiene algunas limitaciones. La principal es la presencia de las calcificaciones aórticas que puede sobreestimar la masa ósea a nivel de la columna. Pero además también debemos tener en cuenta que la DEXA lo que nos va a medir es la masa ósea areal, pero no la volumétrica, que la densitometría medida por DEXA no es capaz de discriminar entre hueso cortical y trabecular y que además nos va a dar datos cuantitativos, pero no nos va a evaluar ni la microarquitectura ni la tasa de recambio óseo. Igualmente, como vemos en esta tabla, en las guías CADIGO, que son las que utilizan los nefrólogos, recomiendan el uso de la densitometría tanto en los estadios iniciales y si bien para los estadios más avanzados en las guías CADIGO de 2009 las ponían más en entredicho, cada vez se aboga más por su utilización en pacientes con enfermedad renal crónica.
Otras herramientas que podemos utilizar para predecir el riesgo de fractura pues podrían ser teóricamente el FRAX, pero tenemos una limitación muy importante y es que en el cálculo del FRAX no se incluye ningún ajuste del riesgo de fractura según el filtrado glomerular, con lo cual pues hace que sea una herramienta no del todo útil. Y la que sí que puede ser muy útil, pues el uso del TBS, del Trabecular Bone Score, que lumbar, que sí que nos puede predecir el riesgo de fractura independiente y se aproxima más a la medición al análisis de la microarquitectura ósea. Sin embargo, pues bueno, debemos tener en cuenta que en los pacientes con enfermedad renal crónica no vamos a encontrar solamente osteoporosis, es decir, que la fragilidad ósea no va a venir determinada solo por la cantidad de hueso que hay, puesto que digamos que en el eje del metabolismo óseo mineral el hecho de tener una patología renal nos va a determinar otras alternaciones aparte de la osteoporosis. Como vemos aquí en la gráfica, pues bueno, los nefrólogos lo vienen definiendo como el CKD-MBD, de Chronic Kidney Disease Mineral Bone Disorder, en el que aparte de la osteoporosis incluye tanto las alteraciones bioquímicas del calcio, fósforo, PTH y vitamina D, como aquellas alteraciones propiamente del hueso, como son las alteraciones del remodelado óseo, las alteraciones de la mineralización y el volumen óseo, que es lo que se viene llamando osteodistrofia renal, y además también tiene en cuenta las calcificaciones extraesqueléticas. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que realmente en los pacientes renales, en los pacientes que tienen alteraciones renales, hay que tener en cuenta tanto las alteraciones analíticas como las óseas, como las calcificaciones vasculares, y que la osteoporosis va a venir determinada, aparte de lo que nosotros conocemos como baja masa ósea, por la osteodistrofia renal, y que hay que tener en cuenta que como determinantes de la resistencia ósea, aparte de la densidad ósea, hay que tener en cuenta tanto la mineralización como la arquitectura como el recambio óseo. Representado de otra manera, vemos pues, que en la osteodistrofia renal vamos a tener que tener presentes tanto cómo es el remodelado en nuestro paciente, cómo es la mineralización y cómo es el volumen óseo, ¿vale? De manera que si lo que predomina en el hueso de nuestro paciente es un elevado remodelado con un aumento de la resorción sobre la formación, vamos a encontrar un hiperparatiroidismo. Si lo que va a predominar es un elevado remodelado con la sustitución del espacio medular por fibrosis, vamos a hablar de osteitis fibrosa. En cambio, si lo que predomina es una baja tasa de formación y de recambio óseo, encontraremos, ya hablaremos de una enfermedad ósea dinámica, y en aquellos pacientes en los que predomine una alteración en lo que es la mineralización, hablamos de osteomalacia. Por si no fuera bastante complicado, en muchos de nuestros pacientes lo que vamos a encontrar es una combinación de estos mecanismos con lo que venimos llamando osteodistrofia renal mixta. Por lo tanto, pues bueno, el manejo de los pacientes con osteoporosis y enfermedad renal crónica, aunque vamos a seguir un patrón similar a los pacientes con osteoporosis, veremos que hay ciertas peculiaridades, ¿vale? En principio, pues el estilo de vida saludable, como en todos nuestros pacientes, modificación de los estilos de vida, aumento de la actividad física, recomendaciones de calcio y vitamina D en la dieta, abandono del hábito tabáquico y de la ingesta excesiva de alcohol, y todo lo que viene dirigido a la prevención de caídas. En segundo lugar, vamos a tener en cuenta la corrección de anomalías bioquímicas, ¿vale? En estos pacientes va a ser muy importante la normalización de los niveles de fosfato, sobre todo bueno, en estadios más avanzados, con una disminución de la hiperfosforemia hacia niveles normales, y evitando los alimentos ricos en fosfato, y la normalización de los niveles de calcio, ¿vale? Se recomienda, al igual que la población general, una ingesta diaria de calcio de aproximadamente 1000 miligramos al día para conseguir un balance neutro de este mineral. Y bueno, y siempre que la dieta sea adecuada, vamos a evitar el uso de suplementos de calcio adicionales. Bueno, y luego ya pues los nefrólogos utilizan otros fármacos con el objetivo de disminuir la secreción de PTH.
En cuanto a los niveles de vitamina D, cuáles son los niveles adecuados para los pacientes con enfermedad renal crónica no están del todo establecidos, pero bueno, cada vez se apunta más a que, a que el valor ideal sería situar en el punto de corte en 30 nanogramos mililitros, al igual que en la población general. Por lo tanto, pues bueno, suplementar siempre que tengamos déficit de vitamina D. Las guías CADIGO de 2017 sugieren que la prescripción de los suplementos de vitamina D debe de realizarse ya en los estadios tempranos de la enfermedad renal crónica, que uno de los fármacos más utilizados es el colecalciferol, iniciando con unas dosis de 800 unidades internacionales al día, y que, bueno, utilizándolos tanto para el tratamiento como para la prevención de la deficiencia de vitamina D. Por lo tanto, bueno, pues podemos resumir que el colecalciferol en enfermedad renal crónica el manejo es similar al de la población general, y si bien sí que hay algunos estudios que nos recomiendan evitar las grandes dosis intermitentes de vitamina D porque pueden aumentar el riesgo de fracturas y de caídas. En cuanto al tratamiento farmacológico antiosteoporótico, tenemos los diferentes fármacos que ya conocemos, los bifosfonatos, el oxifeno, teriparatida, denosumab y romosozumab. En estos pacientes el principal problema que encontramos es que vamos a tener pocos datos, porque en la mayoría de estudios se excluyen los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados, con lo cual los datos van a ser limitados. Y además algunos de estos fármacos pueden ser nefrotóxicos, por lo tanto vamos a tener que utilizarlos con precaución. ¿Qué hay de los bifosfonatos? Bueno, pues sabemos que son compuestos sintéticos, análogos de los pirofosfatos, y que si bien la biodisponibilidad de los endovenosos es del 100%, la biodisponibilidad de los orales se reduce a un 5%. Entre un 50 y 80% del bifosfonato disponible es captado por el hueso y el 30-50% restante se excreta por la orina, sin ser metabolizado. Es decir, que son eliminados por el riñón, tanto se filtran por el glomérulo como se secretan por el túbulo. Y su toxicidad va a depender tanto de la capacidad de unión a proteínas, como de la vida media en el riñón, como de la toxicidad renal acumulada. Y bueno, se ha demostrado que la eliminación de los bifosfonatos tiene una relación lineal con el aclaramiento de creatinina. De manera que, como decíamos, pues la mayoría de estudios de seguridad y de eficacia de los bifosfonatos orales, el hecho de tener una enfermedad renal crónica era un criterio de exclusión para entrar en los ensayos. Por lo tanto, la mayoría de datos de los que disponemos proceden de análisis post-hoc en los que se observó que muchos de los pacientes tenían algún nivel de alteración de la función renal. Bueno, pues los datos que disponemos con residronato son sobre todo en estadios iniciales, en los que se observa que sí que aumenta la masa ósea a nivel lumbar. El alendronato también en estudios post-hoc ha demostrado que es seguro y además es eficaz, tanto en aumento de la masa ósea como en la reducción del riesgo de fracturas. En los ensayos con zoledronato se excluyeron los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados, por lo tanto los datos son muy limitados, y en ivandronato sí que parece que es un fármaco capaz de aumentar la masa ósea y disminuir el recambio óseo en aquellos pacientes en hemodiálisis. Por lo tanto, pues resumiendo un poco los datos en bifosfonatos, podemos decir que en los bifosfonatos orales sí que disponemos de algunos estudios prospectivos en los que muestran que los bifosfonatos en estadios iniciales 2-4 no son nefrotóxicos, y además sí que son capaces de reducir la incidencia de fracturas de forma similar a la población general. Sin embargo, en los bifosfonatos endovenosos solo podemos decir que son seguros en aquellos pacientes con filtrado glomerular por encima de 30-35 y que están contraindicados con filtrados más bajos. En segundo lugar, en cuanto a la terapia hormonal y los SERMs, sí que disponemos de algunos estudios en los que los estrógenos han demostrado ser eficaces en pacientes en mujeres en diálisis con amenorrea en aumentar la masa ósea.
no disponemos de estudios del efecto de testosterona en pacientes con enfermedad renal crónica, y en cuanto a los SERM sí que hay algún análisis post-hoc con raloxifeno en la que se observa que es capaz de reducir el riesgo de fracturas vertebrales en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica de grado 1 a 4 de forma independiente de la función renal. En cuanto a los pacientes en el estadio 5, el raloxifeno también ha demostrado que mejora la masa ósea. Por lo tanto, podemos considerar el raloxifeno una opción en pacientes posmenopáusicas con enfermedad renal crónica, siempre y cuando descartemos el riesgo de tromboembolismo. En cuanto a la teriparatida, es un fármaco osteoformador que tiene indicación para la osteoporosis posmenopáusica inducida y en la osteoporosis inducida por corticoides, e incluso en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica moderada. Sin embargo, no tenemos datos clínicos de eficacia de teriparatida en pacientes con CKD-MVD, puesto que en la mayoría de los ensayos clínicos los pacientes con niveles elevados de PTH eran excluidos de los ensayos. Algunos análisis post-hoc de teriparatida demuestran que es capaz de aumentar la masa ósea lumbar y femoral en aquellas pacientes con osteoporosis posmenopáusicas y baja tasa de filtrado glomerular, y en algún estudio de vigilancia postcomercialización se observó que bueno, aunque el estudio es con pocos pacientes, pero en nivel de enfermedad renal crónica en grado 4 y 5, la teriparatida reducía la incidencia de nuevas fracturas vertebrales y no vertebrales en pacientes con osteoporosis. También hay algunos estudios observacionales con pocos pacientes, pero en pacientes con CKD-MVD o bien en diálisis o en pacientes con enfermedad ósea dinámica, teriparatida utilizada durante 6 meses aumentaba la masa ósea tanto en columna lumbar como en cuello femoral. Además, disponemos de un ensayo con más de 1.500 pacientes con enfermedad renal crónica leve y moderada, en la que las pacientes tenían una PTH normal y sí que teriparatida aumentaba tanto la masa ósea como reducía el riesgo de fractura. Como consideración, tener en cuenta que la teriparatida está contraindicada en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica e hiperparatiroidismo secundario. En cuanto al denosumab, como sabéis, es un fármaco que no tiene eliminación renal y, bueno, y en los análisis que se han realizado en pacientes estratificados según la función renal, se ha observado que tiene la misma eficacia en aumento de masa ósea independientemente de la función renal, y una disminución del riesgo de fracturas sin observarse mayor número de efectos adversos en estos pacientes. Por lo tanto, podemos considerar el denosumab una opción terapéutica en pacientes con osteoporosis y enfermedad renal crónica en los que no vamos a requerir ajuste de dosis. Pero debemos de tener también una consideración, puesto que podemos tener riesgo de hipocalcemia en estos pacientes. En estas gráficas, pues bueno, os muestro los resultados de un estudio realizado, publicado recientemente, en el que se observa que en las gráficas de la izquierda, independientemente del nivel de insuficiencia renal, el denosumab es eficaz en aumento de masa ósea tanto a nivel lumbar como en cadera. Y también lo observamos en las gráficas de la derecha, en las que vemos que disminuye la tasa de fracturas vertebrales. Y en cuanto al romosozumab, que es un fármaco que también tenemos disponible actualmente, sabéis que que la activación de la vía Wnt aumenta la formación ósea, por lo tanto todo lo que sea inhibir a los antagonistas de la vía Wnt van a suponer una diana terapéutica. En este caso, el romosozumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado contra la esclerostina, ¿vale? Y concretamente en pacientes con enfermedad renal crónica, sí que ya disponemos también de datos, como vemos aquí, los pacientes estratificados según la insuficiencia renal, vemos que romosozumab es eficaz tanto en el aumento de la masa ósea a nivel de columna como a nivel de fémur.
Por lo tanto, resumiendo de los datos que disponemos de tratamiento farmacológico en pacientes con enfermedad renal crónica, en los estadios iniciales consideramos que el tratamiento es similar a la osteoporosis de la población general. En cuanto al estadio 3, habría que individualizar el tratamiento en aquellos pacientes que tengan unos niveles normales de calcio, fósforo, PTH y fosfatasa alcalina. El tratamiento sería igual que en los estadios iniciales. Cuando tengamos una PTH elevada, en primer lugar deberíamos de normalizar la PTH y en caso de tener una PTH o una fosfatasa alcalina baja, estarían contraindicados los bifosfonatos. En estadios más avanzados, en enfermedad renal crónica grado 4 o 5 o en aquellos pacientes con hemodiálisis, hay que individualizar cada caso. Podríamos considerar el denosumab y el romosozumab como nueva alternativa. ¿Y qué es lo que nos dicen las guías respecto al manejo de estos pacientes? Pues bueno, en principio os traigo el resumen de lo que nos dicen las recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología para el manejo de osteoporosis en enfermedad renal crónica, en la que, bueno, sobre todo señala que la densitometría no nos discrimina qué tipo de enfermedad ósea estamos tratando, por lo tanto es muy importante antes de iniciar un tratamiento descartar que tengamos un bajo remodelado, que en aquellos pacientes con un filtrado glomerular por debajo de 30 está contraindicado el uso de antirresortivos y en aquellos pacientes con unos niveles de PTH por debajo de 120 y con una fosfatasa alcalina baja, pues debemos de sospechar una enfermedad ósea dinámica en la que estaría contraindicado, como hemos dicho, el uso de bifosfonatos o de otros antirresortivos. En los estadios iniciales, cuando el filtrado glomerular está por encima de 35, pues el manejo va a ser muy similar al de los pacientes sin enfermedad renal crónica. Y si bien en la ficha técnica de los bifosfonatos, de la tiriparita y del reloxifeno no se recomienda el uso de estos fármacos cuando el filtrado está por debajo de 30, sabemos por los resultados de los estudios post-hoc que en pacientes con filtrado entre 15 y 30, muchos de estos fármacos han demostrado su eficacia como su seguridad. Y bueno, y hace una consideración especial para el denosumab en el que, bueno, si bien no precisa ajuste de dosis en pacientes con enfermedad renal crónica, sí que recomienda la prevención, bueno, el uso de suplementos de calcio para evitar la hipocalcemia. También traigo las recomendaciones de la Sociedad Europea de Nefrología, que recientemente publicó el consenso, en la que, bueno, más que nada destacar que, bueno, que sí que recomiendan el uso de la densitometría para el diagnóstico, aun sabiendo que no va a discriminar el tipo de patología ósea subyacente y que, bueno, que una vez descartados la patología de bajo remodelado óseo, el uso de fármacos antiosteoporóticos. Y en cuanto a las guías CADIGO, las más recientes, las del 2017, pues bueno, un poco en la misma línea, en los estadios iniciales de enfermedad renal crónica, si el paciente tiene osteoporosis o tiene un alto riesgo de fractura, y en aquellos pacientes grado 3 con PTH normal, el manejo no difiere de la población general, y en los estadios más avanzados, en los estadios 3 a 5 con baja masa ósea y que tengan alteraciones bioquímicas de enfermedad metabólica ósea, pues bueno, en principio recomienda realizar una biopsia para descartar una enfermedad de bajo remodelado óseo, pero no considera que sea obligatoria. Por lo tanto, como conclusiones, destacar que es muy frecuente la coexistencia de osteoporosis y enfermedad renal crónica, que en los pacientes con enfermedad renal crónica es mayor la prevalencia de osteoporosis, más alto el riesgo de fractura y además también algunos estudios indican que hay mayor mortalidad tras una fractura de cadera. Por lo tanto, es muy importante el manejo de estos pacientes, el manejo adecuado. En los pacientes con enfermedad renal crónica, además de osteoporosis, podemos encontrar otras alteraciones del metabolismo óseo mineral y, sobre todo, en aquellos pacientes en los que sospechemos un bajo remodelado óseo, está contraindicado el uso de antirresortivos.
En los estadios iniciales de enfermedad renal crónica, si la fosfatasa alcalina y las PTH son normales, podemos utilizar los fármacos aprobados para la osteoporosis posmenopáusica, puesto que son eficaces y son seguros. En los estadios avanzados hay que considerar cada caso de forma individualizada, pero no todos los fármacos están contraindicados y sí que podemos utilizar algunos de ellos. Y bueno, como ya hemos dicho, siempre antes de iniciar un tratamiento en un paciente con enfermedad renal crónica, descartar la presencia de una enfermedad ósea dinámica o un bajo remodelado óseo. Y muchas gracias por vuestra atención y en el turno de preguntas espero resolver las dudas.